Bendiciones. César, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Ya al final del día y después de mucha grabación en el día de hoy, pero gracias a Dios, muy bien. Encantado de estar aquí. Gracias a vos por darnos tu tiempo. César, para aquellos que te seguimos a través de tus libros, a través de tu programa La Voz, que para aquellos que todavía no se han conectado no pueden perdérselo, y para los que también te seguimos a través de tantísimas actividades, porque sos un hombre lleno de actividades, nosotros nos damos cuenta que sos un hombre distinguido. ¿Por qué distinguido? Lo que te hace distinguido por sobre todas las cosas, César, es que eres un hombre de Dios. Eh, Eres un hombre que sigue a Jesús, que ama a Jesús, y eso ya te distingue. Pero además, también los que te seguimos podemos ver los talentos que Dios puso en vos. Una, una extraordinaria sabiduría. Se te nota una avidez por el conocimiento que es continua. El que te escucha, el que te lee, se nota que tenés avidez por el conocimiento. Pero sumado a todo ese talento que el Señor te dio, es increíble cómo comunicas. Porque hasta el menos entendido termina entendiendo sobre el tema que hablas. Y tengo que adosar algo más al talento que Dios te dio. La diversidad de temas que podés abordar. Eso es magnífico. Eh, para vos seguramente es algo natural, pero no es natural. Eh, Cuando un médico decide ser cirujano, toma una especialidad. No me imagino al Favaloro argentino mientras estaba vivo en una cirugía de cerebro o de intestinos o de garganta. Si hubieses elegido ser cirujano, no tengo la menor duda de que hubieses podido meter el bisturí en cualquier órgano. Es increíble el talento que Dios te dio. Eh, y ese talento hace que los que te leemos, los que te seguimos, los que te escuchamos, te veamos como un prócer del conocimiento. Y yo recuerdo de chica, de jovencita, varias veces fui a Corrientes, a Yapeyú, donde está la casita de San Martín, ¿no? La casita natal de San Martín, que yo percibía esos ladrillitos de barro cocido y la humildad en la que nació San Martín. Y entonces ahí me gustó todavía más porque ya lo dejé de ver a través de un bronce como lo veía siempre, estatuas de bronce. Y el fundamento de esta entrevista es conocer al hombre que hay detrás de este prócer del conocimiento. Eh, si me lo permitís. Y creo que es válido porque Dios lo muestra en la escritura con un Elías. Nosotros cuando leemos al profeta Elías vemos a un hombre valiente, corajudo, eh, ahí entre todos los profetas de Baal, burlándose, y luego en esa victoria del fuego, pero también vemos a un Elías que luego se desanima. Señor, ya no quiero vivir más. Y en Santiago 5:17 yo leo que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Detrás del profeta había un ser humano. Detrás del prócer del conocimiento hay un ser humano. Y apunto a que podamos conocerte como César Vidal, el hombre cotidiano, el de todos los días. Y te invito hoy
a que hagas un autorretrato con pinceladas de palabras. No importa si usas tizas pastel, acuarelas, óleos, témperas, lo que quieras. Pero un autorretrato con palabras, porque te queremos conocer más, porque sos un hombre valioso para este mundo y distinguido, porque sos sal y sos luz. Lo primero que, la primera pincelada que me gustaría eh, escucharte es cómo fue tu infancia, cómo fueron los olores de tu infancia, eh, qué recuerdos hay de tu infancia, quién fue ese César Vidal chiquito. Bueno, primero tengo que decir que no sé ni cómo puedo articular palabras después de la presentación tan generosa que has hecho de mí. A mí me parece exageradísima, pero te la agradezco de todas formas porque sé que lo has hecho con buena intención, pero me abruma mucho este tipo de presentaciones y la gente que me conoce sabe que no me agradan las presentaciones largas y en esta dirección porque me parece que desdibujan mucho las cosas. Mi infancia es una infancia que transcurre en un barrio obrero, muy obrero. Entonces era el extrarradio, ya no es el extrarradio de la ciudad de Madrid, de la capital de España. Yo vivía en el puente de Vallecas. Yo recuerdo los 3 primeros años de mi vida, tengo recuerdos muy lúcidos de esos 3 primeros años y los recuerdo como años extraordinariamente felices. Yo vivía en una casita de 2 plantas en la que empecé a sentir afición por la historia, supongo que por las cosas que me contaba mi padre, en la que yo vivía en un mundo absolutamente feliz, donde no iba a ninguna clase, lo cual me parecía maravilloso, y donde en un momento determinado aprendí a leer porque las historietas que me regalaban, pues en vez de poder verlas, finalmente me enteraba de lo que sucedía en las historietas y no tenía que imaginarlas. Y esos 3 primeros años de mi vida yo los recuerdo como unos años extraordinariamente felices. Luego yo he vuelto a esa casa y era una casa pequeñísima, no voy a decir miserable, pero no creas que mucho más allá de muy pobre, muy modesta, muy pequeña, pero claro, yo la recordaba de esos 3 primeros años como una especie de paraíso del que me había expulsado y que yo recordaba muy a menudo. Entonces, cuando yo les decía a mis padres con unos pocos años más que a mí me gustaría volver a aquella casa, me miraban con una cara como diciendo, este niño no sabe lo que dice. No, claro, este niño sí sabía lo que decía porque había sido un territorio muy feliz. De ahí mis padres se mudaron a un piso, un apartamento que estaba en el mismo barrio obrero, en el Puente de Vallecas, a unos 10 minutos caminando aproximadamente de esa casita viejísima de principios del siglo XX, donde yo pasé los 3 primeros años. Y aquí ya era más complicado. Cuando tú vives en un apartamento y en un apartamento que no era grande, tenía 60 metros y donde además estaba mi abuela materna y pronto vino un hermanito, etcétera, pues el espacio es más pequeño. A mí aquello me parecía infinitamente más pequeño, aunque a lo mejor no lo era. Y cuando además vives en una zona, como era mi caso, que inicialmente el único bloque que había en aquella zona era el nuestro, el resto eran solares sin asfaltar, donde cuando llovía se formaban unos barrizales inmensos, o sea, tú sabías que salías a la calle y como fuera en invierno y hubiera llovido, yo recuerdo literalmente que regresaba a casa con el barro hasta la altura de la rodilla, era algo muy habitual y que de pronto esa casa empezó a verse rodeada por otros bloques de casas. Y hubo un momento en que yo tendría 6, 7 años y empecé a decir, no van a quedar solares donde jugar, es decir, nos van rodeando con casas y no va a quedar sitio y efectivamente no quedó sitio. Pronto todo eran calles muy mal asfaltadas, algunas sin asfaltar, pronto todo eran nuevos bloques de viviendas y efectivamente no había sitio. Y en un lugar así, donde ya te puedes imaginar que sin parques, sin lugares de juego, pronto siquiera sin lugar en la calle para jugar,
un niño tiene que pensar cómo echa a correr su imaginación. Y en mi caso, desde muy pronto, la imaginación discurrió por los libros, por lo que yo podía leer en los libros, y casi inmediatamente después, yo te diría que muy poquitos años después, por el cine. En aquel entonces en España había muchísimos cines en los barrios. Yo te diría que donde yo vivía, pues en un radio de 15 minutos caminando, había no menos de media docena de cines de barrio. Y quedaban además unos programas dobles y sesión continua que ya no existen en España, pero que eran maravillosos, porque tú entrabas en el cine a cualquier hora y ahí te quedabas viendo las dos películas las veces que quisieras, generalmente una en color y en blanco y negro, una española y otra americana, era lo habitual en aquel entonces. Y para mí el cine fue muy importante. Fíjate que el último programa que hemos iniciado en cesarvidal.tv es un programa que se llama Cine para Recordar, donde yo cada semana recomiendo una película, o sea, sigo enviciado por el cine, y al mismo tiempo la lectura era algo maravilloso. En casa no había mucho sitio ni siquiera para sentarse a leer. Y yo recuerdo que me tumbaba entre las dos camitas de mi dormitorio y ahí, tumbado en medio de las camas, primero pues estaba muy bien y segundo porque no me veían, es decir, con un poco de suerte me buscaban y como estaba tumbado entre las camas podía pasar desapercibido, pues ahí yo me trasladaba a los mares del sur, me trasladaba al Polo Norte, me trasladaba al lejano oeste y era inmensamente feliz. Un niño que en su familia no tenía dinero para ir al teatro, por ejemplo, que iba a cines muy baratos, que para comprar libros pues no siempre era fácil. Yo empecé a tirar de una pequeña biblioteca que tenía mi padre y luego ya siendo adolescente, y esto un día lo descubrió mi madre y se puso verdaderamente muy brava conmigo, yo dejaba de tomar el autobús con el que tenía que ir a estudiar, me guardaba el dinero del autobús y con ese dinerito, que era una cantidad miserable, pero que yo iba ahorrando a diario, cuando tenía suficientemente ahorrado, me compraba un libro de bolsillo impreso en un tipo de papel espantoso que te dejabas las yemas de los dedos cuando pasabas las páginas. Yo no sé, no he vuelto a ver libros impresos en un papel así, pero te puedo decir que el papel era horrible y yo me imagino que era papel de reciclaje, pero claro, eran libros que eran muy económicos y yo me podía permitir el lujo de comprarlos y así fue como yo pude leer El Don Apacible de Solokhov, por ejemplo, y pude leer El Juicio Universal de Papini, y pude leer tantas cosas que a mí me resultaban apasionantes cuando todavía era un niño. Esa avidez por el conocimiento. Sí, sí, eso estuvo presente desde el principio y yo te diría que junto con el cine, los libros y aprender, la pasión por las lenguas. Es decir, a mí, lejos de parecerme el aprendizaje de las lenguas algo inútil, pesado, que te imponían en el colegio, a mí siempre me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso porque si era una lengua hablada me permitía hablar con otra gente y a mí eso me parecía algo extraordinario, poder hablar con extranjeros. Y si eran lenguas, por ejemplo, lenguas muertas, porque me permitía acercarme a unas culturas que a mí me fascinaban, como era la cultura de Grecia y la cultura de Roma. Y entonces, para mí el aprendizaje de idiomas era algo muy bello y ha seguido siendo muy bello, ¿no? Lamento que los años van pasando y llega una edad en la que dices, bueno, yo ya no voy a poder sumar un idioma más, pero durante décadas verdaderamente ha sido un motivo de enorme placer y de enorme alegría y en algún momento, como seguramente tendremos ocasión de hablar, pues fue la clave que a mí me llevó a conocer a Jesús. De modo que yo diría que esos tres factores pesaron mucho en mi vida desde la infancia. ¿Cómo describirías a tu mamá? Mi mamá era una mamá muy cuidadora. La verdad es que has dicho mamá y no sé por qué me ha venido la imagen de una gallina de estas que coloca a los pollitos y realmente esa era la imagen. A veces mi mamá me recuerda a un chiste judío
Me recuerda a muchos chistes judíos, es curioso, chistes de mamás, ¿no? No lo puedo evitar, pero cuando se los he oído contar a amigos judíos, inmediatamente he pensado que era mi mamá, ¿no? Por ejemplo, hay un chiste de una judía que llega por primera vez a la sinagoga, se ha mudado, y entonces llega a la reunión de damas, ¿no? Y, bueno, pues aquí tenéis a Raquelita, que se incorpora a la reunión de damas de la sinagoga, esta es Estercita, esta es Susanita, y cada una se va presentando para que la conozcan, ¿no? Yo soy Estercita y tengo 2 hijos. No, yo soy Susanita y tengo 3 hijos. Y entonces a la recién llegada le dicen, bueno, Raquelita, ¿y tú cuántos hijos tienes? Y dice, pues no tengo ninguno. Y le dicen, ay, ¿y de qué sufres? Bueno, pues esa era mi mamá. O sea, si no tienes hijos, ¿dónde entra el sufrimiento en tu familia? Entonces, ¿de qué sufres? ¿No? Y a veces me recuerda también mucho otro chiste de mamá judía, que llega el cumpleaños del hijo y entonces la mamá le regala una corbata roja y una corbata azul. Y el siguiente Shabbat el hijo decide ir a cenar con la mamá y se pone la corbata roja, ¿no? Y cuando llega, llama a la puerta, la mamá le abre, le ve con la corbata roja y le dice, ¿qué pasa, hijo? ¿No te gustó el azul? Y entonces esto también me recuerda mucho a mi mamá, ¿no? O sea, podría contar muchos chistes de mamás judías. Mi mamá no era judía, quiero aclararlo, pero yo creo que nunca he conocido una descripción tan exacta de mi mamá como en los chistes de mamás judías. O sea, pues Como le una decimos mamá. acá, una madraza, una Sí, mamá. sí, una mamá que continuamente nos estaba empollando, que nos daba de comer a horas y a deshoras, es decir, era algo, en algún momento yo recuerdo haberle confesado a mi padre cuando yo era más mayor, yo, mira papá, a veces tengo la sensación de que soy un pavo de Navidad, porque mamá nos está cebando continuamente, es decir, casi parecía que no podía soportar el hecho de que no estuviéramos comiendo en algún momento, y entonces pues era una presencia muy, muy cuidadora, muy nutritiva y Qué entonces lindo, así era mi mamá, sí. qué lindo, qué hermoso. ¿Y tu padre, César? Mi padre era muy diferente, yo siempre me sentí más unido, durante los primeros años de mi vida yo siempre me sentí mucho más unido a mi madre. Mi padre era bastante más distante, más áspero, más airado, era muy diferente. Y además le molestaba, por ejemplo, que no estuvieras haciendo algo, con lo cual si querías descansar, pero entiende por descansar simplemente leer, tenías que esconderte en algún sitio, porque como si te veía con lo que él consideraba que era ocioso, podías estar leyendo un libro de geografía, pero eso era ocio, pues inmediatamente se las ingeniaba para que hicieras algo, ¿no? Y la relación con mi padre falleció hace apenas unas semanas y yo escribí en mi blog un artículo recordando a mi padre. La relación con mi padre es una relación peculiar, fue muy difícil durante mi infancia, fue muy difícil durante la adolescencia, fue muy difícil durante la primera juventud porque mi padre estaba convencido de que yo era un estúpido. O sea, realmente este chico no sabe lo que tiene en la cabeza, no sabe lo que hace, le interesan unas cosas que no tienen ningún sentido práctico. O sea, No va a llegar a ningún lado. de este chico de verdad no va a llegar a ningún sitio, es una calamidad y para qué me he complicado yo la vida trabajando tanto, haciendo tantas horas extra en el banco cuando este chico es un imbécil. Y entonces eso a mi padre yo comprendo que le hacía sufrir, de eso me di cuenta después, pero de momento a mí me hacía la vida muy difícil. Y en un momento determinado, mi vida empezó a cambiar cuando dejé la abogacía. Yo ejercí la abogacía durante una década casi, lo cual no sacó a mi padre de la impresión de que yo era un imbécil, todo lo contrario. Pero yo dejé la abogacía y entonces me dediqué a lo que yo siempre había querido dedicarme y que nunca me había atrevido a dedicarme por temor a incurrir en la ira paterna, ¿no? Claro. Y entonces me dediqué a escribir, me dediqué a la historia, etcétera, y empecé a tener mucho éxito. Y entonces mi padre se quedó sorprendido. Y de ese padre que miraba al hijo como diciendo, qué calamidad, lo que yo he trabajado para educar a este idiota, etcétera, etcétera, de pronto mi padre se quedó absolutamente sorprendido, como diciendo,
no lo he conocido durante tantos años y hay que ver el hijo que tenía. Y yo recuerdo una vez, y fue algo curioso, en que vinieron a verme a mi casa. Yo había regresado ya a Madrid después de un tiempo que vivía en Zaragoza, y entonces vinieron a verme a mi casa y yo tenía unas botas, botas de estas de, no sé si de escalador, de viajero, de explorador o de aventurero, y mi madre empezó a moverlas y le dije, no, no, no me muevas esas botas porque las necesito ahí. Y entonces yo eché mano de las botas y dije, mira, con estas botas yo he subido por la pirámide de Keops en Egipto. Con estas botas yo he estado en el Taj Mahal en la India. Con estas botas yo he cruzado los patios del Kremlin. Y mencioné, con estas botas yo he estado delante de Abu Simbel, ante la tumba del faraón. Entonces comenté una serie de cosas. Y de pronto en ese momento miré a mi padre y por primera vez en mi vida vi que mi padre me miraba con orgullo, como diciendo, bueno, realmente mi hijo ha hecho lo que yo nunca hubiera pensado. Tú fíjate, era, a fin de cuentas, era una especie de recolección de recuerdos turísticos. Tampoco es que yo hubiera descubierto la tumba de Tutankamón, pero mi padre realmente, sobre todo en las últimas décadas de su vida, fue teniendo un sentimiento cada vez más cercano a mí. Y yo recuerdo que en las últimas décadas, porque no puedo ni decir ni siquiera los últimos años, las últimas décadas, él se sentía muy cercano a mí, hablaba mucho conmigo y tuvimos una relación como no tuvimos ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la primera juventud. Yo a él le entendía en muchas cosas, es decir, de pronto yo empecé a entender muy bien a mi padre cuando tuve a mi hija, hace ya años, y en un momento determinado él a mí me vio de una manera totalmente distinta y lo que vio le entusiasmó y le enorgulleció. Y eso hizo que las últimas décadas de su vida tuviéramos una relación verdaderamente magnífica. En los últimos 8 y pico años, lógicamente a distancia, porque yo me vi obligado a exiliarme de España, pero realmente la relación entre los dos fue una relación muy estrecha y muy grata, tengo que decirlo, y tengo que dar gracias a Dios por ello. Lo has honrado. Qué hermoso lo que contaste. Em, ¿Con tu hermano? Me dijiste que tuviste Pues con mi hermano yo tengo ahora una relación muy buena. Ha sido una relación que ha tenido alzas y bajas y baches, como pasa muchas veces con los hermanos. Además, yo siempre tuve solo este hermano. Cuando nació mi hermano yo tenía 4 años, poco más de 4 años, y a mí me desilusionó mucho por 2 razones. La primera, que a mí me hacía ilusión que fuera una niña. Es decir, no sé exactamente por qué quería que fuera una Querías niña. una hermanita. Sí, no, yo no pensaba que viniera un hermanito para jugar y tal. Me hacía más ilusión que viniera una niña, y además había pensado que el nombre perfecto para mi hermanita sería Susana Margarita. Bueno, cuando apareció un niño, ya Susana Margarita era imposible que se llamara la niña. O sea que punto final. Y luego, y yo creo que esto me desilusionó todavía más, cuando yo vi a mi hermano recién nacido, de pronto no tenía pelo. Tú sabes que hay niños que nacen con una mata de pelo tremenda y hay otros niños que no. Y mi hermano no. Entonces cuando lo vi yo dije, y encima de que es niño, calvo. Y me acuerdo que expresé con enorme pesar a mis familiares que había tenido un hermano calvo. O sea, ya tener un hermano ya era bastante carga, pero que además fuera Susana calvo Margarita, ya era ¿no? excesivo. Esto ya era excesivo. Y entonces la relación con mi hermano fue una relación que muchas veces no fue fácil, incluso aunque nos quisiéramos mucho, porque mi hermano se parecía mucho a mi padre. Y entonces ese carácter más áspero, más silencioso, que en los dos era un carácter muy, muy sentimental, pero lo ocultaban, es decir, detrás de ese aspecto de dureza de mi padre o de mi hermano había un gran corazón, esa es la realidad, pero lo ocultaban como protegiéndose de que se les notara. Pues efectivamente no congeniábamos mucho, ¿no? Pero por hacer el cuento corto, yo creo que estamos viviendo la mejor época
en los últimos tiempos, hasta tal punto que mi hermano, que es una enciclopedia viviente del boxeo, hace un programa semanal de historia del boxeo en cesarvidal.tv que se llama Buscando el Cao, y que es un programa extraordinario. De hecho, a la gente que no le gusta el boxeo se quedan enganchados con el programa porque él empieza a contar la vida Wow. de ese muchacho que descargaba pianos y que de pronto lo vio un promotor y se convirtió en Joe Louis, por ejemplo, o va contando la historia de otros boxeadores, de los que han desperdiciado su vida y de los que, por el contrario, han sido grandes deportistas y en un momento determinado se han retirado, se han dedicado al Señor y son predicadores, o sea que cada programa ha acercado a alguno de estos personajes y la verdad es que es un programa muy bonito y entonces suele ser habitual que después de acabar de grabar el programa, él vive en España, nos quedemos hablando 1, 2, Qué 3 horas lindo, por Skype los dos qué lindo. y realmente recordemos cosas, hablemos de otras y tenemos una relación en estos momentos muy entrañable, muy fuerte y muy hermosa. Qué lindo lo que nos contás. Em, Sabemos que no estás viviendo en tu patria. ¿Qué sentís hoy por España? ¿La Pues extrañás? yo siento un sentimiento muy entrañable, no solo por el hecho de que, claro, la mayor parte de mi vida, hasta hace poco menos de 9 años, pues se ha desarrollado en España y yo nací, me crié en España y muchas de las andaduras mías comenzaron en España, no todas, ni mucho menos, pero muchas comenzaron en España. Y además yo he sido siempre un estudioso de la cultura española. No me atrevo a decir un enamorado porque al ser un estudioso no todo lo que encuentras te gusta. Es decir, es como si un médico dijera que es un enamorado de las enfermedades. No, seguramente puede ser un enamorado de la medicina, Pero no de de las cómo enfermedades. acercarse a la enfermedad, al paciente, pero odia los virus, ¿no? Y entonces yo que soy una persona que ha dedicado mucho tiempo a conocer esa cultura y a difundirla, por ejemplo, por darte simplemente una pincelada, hace cosa de una década se publicó en Estados Unidos un listado de los 100 libros en español que había que leer y uno de esos 100 libros era un libro mío, era la Enciclopedia del Quijote, y lo había seleccionado el director de la biblioteca de la Universidad de Yale en Estados Unidos, como el libro que había que leer para enterarse de lo que era el Quijote. O sea, tú tenías que leer el Quijote, pero luego para enterarte del Quijote, el trasfondo, etcétera, tú tenías que leer la Enciclopedia del Quijote de César Vidal, ¿no? Y realmente yo siento una relación entrañable con España, conozco muy bien su historia, me produce un profundo pesar la inmensa ignorancia que tienen muchos españoles de su historia y cómo creen en mitos en un sentido o en otro que no son la historia. Y al mismo tiempo, precisamente porque conozco muy bien la cultura española y la historia española, soy consciente también de sus sombras, de cómo esas sombras han modelado negativamente mucho de lo que pasa en Hispanoamérica, porque al final, en contra de esa idea de que España es la madre patria de las repúblicas americanas, yo creo que la España actual es la hermana de las repúblicas americanas y tenemos una madre común que es la España de la Contrarreforma, que no es la mejor madre que nos podía haber caído, todo hay que decirlo. Y entonces, en ese sentido, mi relación sigue siendo muy estrecha. Y además, en muchos casos, como decía un ilustre español, pues a mí me duele España, porque sé cómo es la realidad de España y no la que quieren pintar. Junto con eso, vamos a ver, hace años, cuando digo hace años, te estoy hablando de inicios de los años 90, yo escribí un ensayo que se titulaba La Tercera España. Hay una poesía muy conocida de Antonio Machado que dice: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Y él desarrollaba esa idea, las dos Españas siempre enfrentadas. Y yo en ese libro desarrollaba que es verdad, desgraciadamente la mayoría de los españolitos que han venido al mundo les ha dado el corazón una de las dos Españas, pero yo creo que ha existido también siempre una tercera España minoritaria de gente
que creyó en la libertad, que creyó en la tolerancia, que creyó en el progreso y que se acabó enfrentando con una España fanática, oscura, negra, católica, y también con una España que en muchos casos pretendía progresar, pero que era una España de izquierdas no menos fanática, no menos negra y no menos dura y violenta que la otra España. Y esos españoles de la tercera España, pues el que no acabó en el paredón, acabó en el exilio, y el que no acabó en la cárcel, y otros pues acabaron en el silencio más absoluto para no llamar la atención. Y entre esos españoles pues estuvo el Cervantes de su época de madurez, estuvo Juan de Valdés, estuvieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, exiliados obligados, porque si no hubieran acabado en una hoguera de la Inquisición, y estuvieron tantos españoles que seguramente eran de lo mejor del alma española y a los que sin embargo se silenció, e incluso son más conocidos fuera de España que dentro de España. Si tú ahora mismo preguntaras en Hispanoamérica por Reina y Valera, muchísima gente los conocería, aunque solo fuera por la cantidad de evangélicos que hay. Pero si tú eso lo preguntas en España, la mayoría de los españoles no saben quiénes son Reina y Valera. Si tú preguntas en Italia quién era Juan de Valdés, uno de los primeros teólogos evangélicos españoles, lo conocen. Hasta Antonio Gramsci, del que tanto se habla ahora, escribió con admiración de Juan de Valdés, pero si se lo preguntaras a los españoles, lo desconocen. Porque los grandes españoles que no han sido fanáticos, intransigentes, que han condenado totalmente al bando de enfrente, pero que le han perdonado todo al suyo, pues esos españoles generalmente se les ha arrancado de la historia. ¿No? Y yo me siento de esa tercera España, aunque sea ciudadano americano hace años, y le estoy muy agradecido además a los Estados Unidos por la manera generosa que me recibió y por la libertad que me permite tener, pero yo me siento todavía de esa tercera España totalmente desterrada, totalmente trasplantada a otras tierras, y que desearía que el futuro de España fuera mejor. Y por cierto, ahora que digo esto, en Argentina vivieron algunos de los grandes españoles de la tercera España. Claudio Sánchez Albornoz, su gran carrera como medievalista la hizo en Argentina, exiliado de España, porque era un republicano moderado, pero republicano. Clara Campoamor, que fue la responsable del voto femenino en España, precisamente un 1 de octubre de 1931, pasó más de una década de exilio en Buenos Aires, donde traducía a Víctor Hugo y a Emilio Zola y escribía biografías, y de esa manera iba viviendo la pobre en el exilio, porque no pudo regresar jamás a España. De manera que esos exiliados en muchos casos se han ido quedando en Puerto Rico, en México, en Argentina, en los Estados Unidos, porque la patria en la que vieron la primera luz finalmente nunca pudieron regresar a ella. Como el españolito de Machado, el dolor, ¿no? Un país, si querés contestarlo, al que no volverías o no pisarías. Bueno, fundamentalmente porque yo me libré por unas horas de volar por los aires con una bomba. Es decir, esta historia no suelo contarla, pero la voy a contar en tu programa, ¿no? La conocen algunas personas de manera privada, ¿no? El último año que yo estuve en España, yo dirigía un programa de radio por la noche, de 8 a 12 de la noche en vivo. Y durante ese año y sobre todo el año anterior, yo me había cansado mucho de lo que sucedía en esa radio, que por cierto yo había sido uno de los fundadores. Y entonces, en las últimas semanas de estar en esa radio, yo le envié al presidente de la radio una carta larga de 20 páginas diciendo, bueno, mira, si cambiáis esto yo me quedo y si no me voy, porque incluso este último año mi hija a mí me dijo, mira papá, por cuestiones de salud, márchate, no vuelvas a España. Y yo volví y me quedé un año más. Creo que hice lo que tenía que hacer y que cumplí con mi deber, pero fue un año terrible y en términos de salud pudo haber sido fatal. El presidente de la radio nunca me respondió. Han pasado 9 años y todavía no he recibido respuesta. Y entonces, en vez de quedarme una semana arreglando papeles en España y luego marcharme a Estados Unidos a unas semanas de vacaciones, sin embargo yo estaba tan cansado, tan harto, tan estresado,
que al día siguiente de despedirme de mis oyentes, que fue un viernes por la noche, al día siguiente, sábado temprano por la mañana, salí para Estados Unidos. Yo llego a Estados Unidos en la tarde de los Estados Unidos, al inicio de la tarde, y cuando estoy entrando en mi dormitorio con la bolsa de viaje y la maletita de cabina que sigo utilizando todavía y que llevo utilizando hace muchos años, a mí las cosas se me tienen que caer para que las tire y acabe comprando otra. Ha habido una época en que hasta heredaba los ordenadores de mi hija, las computadoras de mi hija, en vez de ser al revés. Pues en ese momento, cuando yo entro, yo tenía entonces dos teléfonos, uno europeo y otro americano. Hace ya años que solo tengo el americano. Veo que me llaman, identifico a la persona, descuelgo el teléfono y en ese momento me dice: César, ¿dónde estás ahora? Yo, pues mira, me pillas ahora mismo entrando en el dormitorio, en mi casa, en Miami. Me dice: bueno, qué alegría, gracias a Dios, César, qué alegría me acabas de dar. Yo me quedé sorprendida, no veo que esto sea tampoco para motivo de gozo universal o algo así. Me dice: mira, César, por favor, siéntate que te tengo que decir algo, pero no te asustes, que no quiero que te asustes. Entonces tú dices: bueno, el que me estás asustando eres tú, porque ya me estás diciendo que me siente para que me lo digas y que además me tienes que decir algo, pero que no me asuste. Pensé, no se lo dije, y me senté en la cama. Y entonces le digo: bueno, dime, ¿estás sentado? ¿Estás sentado? Sí, sí, estoy sentado, dime. Dice: mira, César, iban a lanzar una bomba sobre tu casa esta semana que viene. Y me dice, pero no te asustes, dice, porque la bomba que iban a lanzar, dice, seguramente solo era para asustarte. Yo en ese momento visualicé el apartamento en el que yo había vivido en Madrid en los últimos 15 años aproximadamente y pensé: si lanzan una bomba, solo puede entrar por dos sitios. Si entra por el primero, desde luego que no me asusto porque me revienta. Y si entra por el segundo, seguramente tampoco me llegaría a asustar porque provocaría un efecto chimenea y me abrasaría vivo. Y entonces, pues convertido en una pavesa humana, tampoco creo yo que te dé mucho tiempo a asustarte. Pero no le dije nada, lo pensé. Y entonces me dice: bueno, pero bueno, estate tranquilo porque ya como te has ido seguramente no lanzarán la bomba, etcétera. Bueno, no te preocupes, no te muevas de ahí, etcétera. Yo le agradecí a esta persona la información, con el paso del tiempo me iría enterando de más detalles, ¿no? Y al día siguiente, que era domingo, Día del Señor, yo descansé. El lunes por la mañana fui a un abogado de inmigración para solicitar la residencia en Estados Unidos y en el plazo verdaderamente brevísimo de 8 o 9 semanas yo tenía una green card. Me habían dado la residencia permanente en Estados Unidos con una rapidez tan prodigiosa que luego cuando yo he llevado a ese mismo abogado, amigos, a conocidos que me pedían un abogado que les pudiera gestionar la residencia, he podido ver con mis propios ojos cómo lo primero que decía el abogado es: no espere usted que le den la residencia como al doctor Vidal, porque en las décadas que lleva funcionando este despacho no hemos tenido nunca un caso igual. De vez en cuando hasta mencionamos lo rápido que a él le dieron la green card. De modo que el señor sabe lo que hace, que te voy a contar, Adriana. Yo he tenido en mi vida que empezar de cero 4 veces. Esta última fue de bajo cero, pero a mí no me cabe la menor duda de que el señor me salvó la vida. Es cierto que me quedé sin nada, pero yo creo que Lot, cuando salió de Sodoma, no pensó en los muebles que se le habían quedado en Sodoma, pensó en la que se había librado. Entonces el Señor me salvó la vida, pero además al traerme al continente americano me proporcionó una plataforma que no voy a decir que se pueda comparar con España, no, es que no tiene nada que ver. Es como jugar con un automóvil de baterías cuando eres niño
o agarrarte a un Mercedes cuando eres mayor y conducirlo. O sea, es una diferencia que no permite comparación y no puedo dejar de ver en este sentido la mano del Señor. Yo creo que me trajo en el momento que tenía que traerme y no solo para salvarme la vida, que es algo que le agradezco, sino también para llegar en un momento en que había que desarrollar una tarea muy necesaria que yo he venido desarrollando durante estos Es años. que vos sos un hombre que caminás en propósito. Eh, en Mateo 24, creo que en el versículo 2, el Señor dice que el amor de muchos se enfriará. En este mundo en donde las relaciones se basan en codicias, en egoísmos, en cuánta tajada puedo sacarle al otro, has tenido o tenés la posibilidad de grandes amigos, porque la amistad es como que ya está en extinción, la amistad con todas las letras, la amistad propiamente dicha. ¿Tenés grandes amigos, César? Mira, yo tengo algunos buenos amigos y tengo un sentimiento muy fuerte de fraternidad hacia muchas personas. Vamos a ver, yo creo que creo que es muy oportuno ese pasaje que tú citas de Mateo, porque describe una realidad, yo no me atrevería a decir que sea la realidad que estamos viviendo ahora, pero que lo que vivimos ahora es igual que lo que aparece ahí en Mateo, para mí no tiene vuelta de hoja. Totalmente. Cuando yo me convertí, ha hecho este año 44 años, es decir, ya hace un tiempo. Cuando yo me convertí, las iglesias podían tener sus defectos, eran iglesias pequeñas, eran muchas veces iglesias que habían sido muy golpeadas por la persecución en España y sobre todo por el ostracismo, ¿no? Social en una España fanática y negramente católica. Por cierto, esto sigue existiendo, es decir, España se ha ido descatolizando, pero los católicos, que en ocasiones hay buena gente, en otras ocasiones son de un fanatismo que asusta. Ayer a mí A se me eso no lo ocurrió, sabía, que había fanáticos. a mí se me ocurrió ayer poner un tuit. Yo tuiteo de vez en cuando en Twitter y me asaltó un grupo de católicos y hubo uno que me denominó perro protestante y me dijo que era una alegría que me hubieran echado de España. Y este era uno, porque hubo otros que iban en un estilo, no creas que mucho mejor, ¿no? Yo dije, bueno, la España negra sigue viviendo, es decir, no nos podemos engañar, entrar en la Unión Europea o en la NATO, todo eso sirve para lavar la cara, pero al final la cara es la cara, no hay Bueno, más historia, ¿no? teniendo en cuenta el jefe que Y tienen, ¿qué podemos esperar, no? sí, no quería mencionarlo por eso de que eres argentina y no quería yo herir No, no, susceptibilidades la verdad que ya patrias, de Argentina falta que venga el pero, anticristo nada más, porque pero, ya, pero, no sé pero qué quieres que te realmente, diga. realmente esta era la historia. Entonces, en esas iglesias que yo conocí, que eran iglesias pequeñitas, a veces pues muy encerradas en sí mismas, porque les habían dado tantos golpes que tenían que ver cómo se protegían. Sin embargo, había un sentimiento de hermandad, de Qué unidad, bonito. de cercanía, que era verdaderamente increíble para el que no lo haya vivido. De La idea de familia. una iglesia espectáculo show, donde de pronto aparece el showman, la gente se lo pasa muy bien y luego se van y nadie se conoce, era imposible de concebir. Es decir, todo el mundo se conocía. Había un culto de oración y los cultos de oración era estar orando por las necesidades de los hermanos porque las conocías. Conocías que había un hermano que se había quedado sin trabajo. Conocías que en una familia había llegado otro niño y tenían dificultades económicas añadidas. Conocías que a lo mejor la hermana tal, la pobre, tenía que dejar de estudiar porque había que ayudar en casa y se oraba por eso. O sea, era un mundo efectivamente enormemente fraterno. Insisto, no era perfecto, claro que no era perfecto, y yo soy muy consciente de las carencias y las limitaciones que tenía, pero era un mundo realmente fraterno y cuando una persona denominaba a la otra hermano, es que era cierto.
es que era cierto, y en muchos casos esas relaciones de fraternidad dentro de las iglesias eran mucho más fraternales que con los miembros de la familia, que en muchos casos además se llevaban un disgusto terrible y se sentían ofendidos porque de pronto un familiar se había hecho protestante y era un Obvio. hereje. Y entonces esa era la situación, ¿no? Y yo recuerdo haber vivido esa situación y era una situación verdaderamente conmovedora. Es decir, por ejemplo, como las congregaciones además tampoco eran muy grandes, la gente se conocía, se visitaba, se ayudaba, de pronto percatarse de que los zapatos de la hermana tal eran unos zapatos que la pobrecita cualquier día se quedaba descalza por la calle y entonces inmediatamente uno de los ancianos de la iglesia acercarse de manera muy discreta para decirle que la iglesia estaría encantada de comprarle unos zapatos. Por ejemplo, te estoy contando un hecho real, no Qué estoy lindo, en qué absoluto lindo. imaginando, te podría contar muchas de estas cosas. Esa es la familia. Caer enferma una persona y de pronto turnarse hermanos de la iglesia para llevarle todos los días algo de comer, porque esta persona que vivía sola no podía cocinar y aparecían dos hermanas y le limpiaban la casa y le llevaban de comer, acompañar a la gente a los hospitales. Yo recuerdo que el grupo de jóvenes en el que yo estaba iba todos los meses a visitar un hogar de ancianas que era evangélico y recuerdo que estábamos con las ancianas, cantábamos himnos, orábamos un ratito con ellas. Bueno, las ancianas cuando nos íbamos parecía que había pasado por allí una legión de ángeles porque les veías la cara que les salía felicidad. O sea, y cuando llegábamos se ponían tan contentas, ¿no? De que aparecían aquellos jóvenes. No era una lata, sino que iban a estar con ellas, iban a charlar un ratito, cantaban. Me acuerdo que había una que supongo que hará ya mucho tiempo que estará con el señor, que se llamaba Trudy, era de origen alemán y se ponía a tocar el piano. Dios yo creo que no la había llamado por el camino de ser pianista, pero bueno, para tocar un himno se defendía y todos cantábamos con las Qué ancianas estaban hermoso. encantadas de que fuéramos a visitarlos y esa era una realidad común. Y te diría que independientemente de la denominación a la que pudiera pertenecer cualquiera. Es más, yo iba a una iglesia que era una denominación no especialmente abierta, todo hay que decirlo, y sin embargo de pronto llegaba un hermano de otra denominación que era de otra ciudad, de otra provincia y que andaba buscando una iglesia y lo recibían, vamos, como si fuera el miembro más convencido de esa denominación. Les importaba verdaderamente un rábano lo que pudiera creer sobre otros temas. O sea, esa era la vivencia, ¿no? En muchos casos se ha producido un crecimiento numérico espectacular. Yo creo que eso ha sido una bendición, pero yo siento el hecho de que muchas veces esa relación cercana, entrañable, fraternal, en la que tú veías que estabas en el cuerpo de Cristo y que unos eran miembros de los otros, en muchos casos se ha ido distanciando y en muchos casos pues parece que vamos a acabar siendo como la Iglesia Católica, es decir, que la gente va a misa los domingos y no conoce al que se sienta al lado, que a mí siempre me ha parecido un auténtico horror, ¿no? Totalmente, totalmente. César, ¿te han fallado? ¿Te han traicionado? Muchas veces, pero yo creo, mira, yo sinceramente, Adriana, creo que eso no es importante. Yo creo que lo que es importante es que uno sea fiel a lo que tiene que hacer. Es decir, vamos a ver, como además en algunos casos, Romanos algunas 12, de... 21. Sí, pero quiero decirte que como en algunos casos algunas de estas traiciones han sido públicas, han sido conocidas, eran personajes famosos, etcétera, pues hay gente que te lo pregunta, ¿no? Hace cosa de un año y pico, 2 años, se publicó un libro en España que se titula La Gran Traición, que escribió un periodista que se llama Enrique de Diego, el libro en el que a mí me ensalzaba de una manera absolutamente inmerecida. Realmente yo cuando leí el libro me sentía sonrojado viendo algunas de las cosas que contaba de mí, pero luego hablaba de gente que me había traicionado y tengo que decir que lo que decía sí era verdad. E incluso el libro a mí me reveló cosas que yo ignoraba. Es decir, lo que yo conocía de lo que él contaba en el libro, yo lo leí y dije, esta es la pura verdad, no sé quién se lo ha contado, no he sido yo, pero quien se lo ha contado le ha dicho la verdad. Pero luego además el libro
contaba otras cosas que él había averiguado, que yo no conocía y que eran realmente terribles. Entonces, alguna gente de pronto dice, bueno, ¿y usted no se arrepiente de haber apoyado a determinada persona que luego lo apuñaló por la espalda, que lo traicionó, que lo estafó? Yo he tenido casos de gente que ha hecho todo lo posible por robarme y a veces lo ha conseguido, etcétera. ¿Usted no se arrepiente de esto? Y entonces yo suelo decir, no, porque yo hice lo que tenía que hacer. Y no me puedo arrepentir de lo que hicieron otros que no hicieron lo que tenían que hacer. Es decir, cuando yo me comporté de una determinada manera con una persona, es que yo hice lo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué voy a arrepentirme yo de haber hecho lo que tenía que hacer simplemente porque hubo una persona que fue traidora, que fue desleal, que me engañó, que me robó, etcétera? Ese es un problema de ellos. En todo caso, ellos verán si se arrepienten o no. Pero yo no tengo por qué arrepentirme de haberme comportado como me tenía que haber comportado, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Pero sí, ha habido muchos casos. Y como tú te puedes imaginar, pues los más dolorosos siempre son los más cercanos, ¿no? La gente que está ahí perdida en la distancia, lo mismo ni te enteras, y si te enteras no te importa, ¿no? Pero hay casos que efectivamente ha habido una relación muy estrecha y por lo tanto es doloroso. Pero yo tengo que decir que tengo la conciencia muy tranquila en el sentido de que yo hice siempre lo que tenía que hacer. Yo puedo equivocarme, pero yo soy consciente de que siempre hago lo que creo que tengo que hacer y por lo tanto pues no lo lamento. Es decir, que luego eso ha funcionado mal porque la otra persona fue desleal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con seguridad que eso también está en los planes de Dios por algo, ¿no? Yo recuerdo una vez una periodista, muy buena amiga mía, que trabajó en 2 de mis programas de radio, que una vez hablándome de uno de los futuros traidores, me dijo, César, es que tú eres mucho más amigo de esta persona que esta persona de ti. Y yo le dije, posiblemente, pero ese es su problema. Es decir, yo me estoy comportando como yo creo que tengo que comportarme. A la conciencia del otro queda cómo se comporte él y se comportó muy mal, es verdad. Juan 11:35, un versículo tan corto, Jesús lloró. César Vidal ha llorado mucho, ha llorado poco, se traga las César lágrimas. Vidal ha llorado, pero y ocasionalmente llora, pero siempre de una manera privada, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Y generalmente cuando yo he llorado ha sido al ver cómo malograba su vida alguien que pudo vivir de otra manera. Entonces tú me vas a decir, ¿cuándo es la última vez que has llorado? Ayer. La última vez que yo lloré fue ayer, cuando me enteré de la manera en que había muerto una persona a la que yo conocí, que en el pasado, cuando yo vivía en España y tuvo problemas de acoso en el trabajo, vino a verme para que la consolara y la consolé en más de una ocasión, y cuya muerte se produjo recientemente y ayer me enteré de cómo había sido su muerte, que ha sido mentida en distintos medios, pero me enteré de cómo había sido la muerte. No voy a entrar en detalles, no sea que alguien ate cabos y Sí. acabe sabiendo de quién hablo y no quiero que sea así. Pero de pronto yo recordé a esta persona, una persona joven, que yo tuve una relación de amistad con esa persona y de pronto ayer lloré al enterarme de todos los detalles con una enorme profusión y abundancia de detalles, porque es de eso que dices, esta persona pudo ser de cierta manera y desgraciadamente su vida fue de otra manera y ha terminado así. Y sí he llorado, yo creo que la mayoría de las veces yo he llorado no por el daño que me causaran, posiblemente hace décadas que yo no derramo una lágrima por el daño que me hayan causado, pero décadas, ¿eh? Pero sí he llorado después al ver cómo este hombre o esta mujer pudieron ser, tenían las posibilidades de ser y sin embargo decidieron no ser.
Y eso sí me da mucho pesar. Incluso, y esto es algo que puede que le sorprenda a la gente, yo he llorado por muchos de mis enemigos. Es decir, no he llorado por el daño que me causaran, que yo ahí tengo la piel muy dura y me es bastante indiferente lo que pueda decir la gente y todo lo demás. He llorado al ver que efectivamente era gente que hubieran podido ser distintos, que hubieran podido ser mejores y que habían decidido prostituirse, que habían decidido renunciar a la integridad, que habían decidido tirar por la borda la honradez, al final por cosas que el simple uso las desgasta y hace que pierdan su valor. Y que no las llevamos para arriba. No, que va. Eh, No, pero Totalmente. seguramente tampoco te duran más de 4 o 5 años. O sea, que quiero decir que ni ¿Viste? siquiera es decir, bueno, murió y tenía unas plantaciones en el Eh, Brasil. No, que va, que va. Si ha sido en un momento determinado para tener unas vacaciones pagadas o cambiar de automóvil o sí, algo sí. así. O sea, encima, yo tenía un amigo que era muy gracioso y decía, yo si me bajo los pantalones, tiene que ser a lo grande. El Opus Dei o la masonería, decía él, como diciendo, hombre, yo si me prostituyo por una tontería, no, o sea, el Opus Dei o la masonería, algún tipo de institución maligna que compense mi bajada de pantalones, ¿no? Decía él. Y el problema es que de pronto tú dices, bueno, pues esta gente ha protagonizado una bajada de pantalones, es una expresión española no muy elegante, pero yo creo que se entiende bien, Sí. y lo ha hecho por unas cosas que dices, pero hombre, por amor de Dios, el plato de lentejas de Saúl era una maravilla comparado con el precio que tú has recibido por venderlo. Profesionales en malograr vidas, en malograr sus vidas. Totalmente, totalmente. César, eres un hombre humilde, ya me retaste cuando hice la presentación. Eh, Cuando nosotros leemos en la Biblia la sabiduría de Salomón, Salomón tenía toda la sabiduría, encima escuchó a Dios, Dios le habló, eh, pero esa sabiduría no pudo hacerlo permanecer en Dios. Eh, ¿Cómo hace una persona que tiene tanta sabiduría, que además sabemos por Eclesiastés, ¿no?, que la sabiduría añade dolor, añade angustia? Pero ¿cómo hace una persona con tanta sabiduría, con tanto conocimiento para mantenerse humilde? Bueno, vamos a ver, es que no es una cuestión de humildad, es una cuestión de realismo. Mm. Entonces, quiero decir, hay gente que a mí me dice, usted que es tan humilde, y yo le tengo que decir, no, yo que soy tan realista. O sea, yo me conozco bastante bien y además hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años que no decidí ponerme unas gafas benévolas cuando me examinaba, tampoco es que me ponga unas malévolas, simplemente me veo como soy y entonces no es que sea humilde, es que soy realista y soy consciente de lo que es la condición humana. Y yo sé que en un momento determinado por razones que se me escapan, porque no soy médico, de pronto tengo una infección en la muela y supongo que hasta el hombre más soberbio tiene que darse cuenta de hasta qué punto está a merced de un ser microscópico. Y eso es realista, no es ser humilde, o sea, es simplemente ver lo que hay. Yo creo que hay un elemento, y la figura de Salomón es algo sobre lo que tuve que enseñar en el año pasado en Teshuvá, en el Centro de Estudios Bíblicos, porque di una asignatura de introducción a la sabiduría en la Biblia y al libro de Proverbios y dediqué varias horas a hablar de Salomón. Y Salomón es un hombre que empieza bien, es decir, que además es consciente del Sí. valor de la sabiduría, y Dios precisamente por eso lo bendice, porque lo que le pide sabiduría, no le pide a sus enemigos, no le pide riquezas, no le pide poder, le pide sabiduría para vivir con sabiduría y gobernar con sabiduría. Y creo que es un hombre que en un momento determinado pierde de vista algo tan elemental como que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando la sabiduría no se construye sobre ese principio de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, de pronto uno entra en una dinámica
tan destructiva, aunque pueda parecer tan atractiva y tan gustosa como la que él describe en el libro de Eclesiastés, en Cogelet. Y entonces de pronto, pues me gusta la música, pues voy a tener músicas y músicos en palacio. Me gusta saber cómo es la agricultura, me voy a hartar de plantar árboles, etc. Y en un momento determinado, Salomón de pronto dice, bueno, al final todo esto es vacío. Ese vanidad de vanidades podría traducirse muy bien como vaciedad de vaciedades. Es decir, a lo que llego es al vacío absoluto. Yo puedo tener cantoras, esclavos, haber leído, haber escuchado a los que saben de todo y sin embargo noto que todo está vacío, porque debajo del sol, de Texas para abajo diríamos en España, si efectivamente no está la presencia de Dios, todo es vacío. Y yo creo que ese Salomón, que incluso en un momento determinado, como dicen los libros históricos, pues tiene muchas mujeres y no quiere discutir con las mujeres porque además van pasando los años y entonces las discusiones con las mujeres son menos estimulantes. Cuando eres joven a lo mejor es hasta divertido, cuando ya llegas a cierta edad es un calvario tener que discutir con una de tus esposas o tus concubinas, etcétera. Pues en ese momento de pronto llegaba esa esposa que le enviaba a un rey que quería congraciarse con él y él se casaba con la esposa y la esposa le decía, pues voy a levantar aquí un altarcito, ¿no? Y entonces Salomón decía, bueno, pues levanta el altar. Oye, cariño, ¿por qué no vienes a ofrecerte un poco de incienso? Y Salomón decía, pues bueno, pues vamos a ofrecer incienso. Y Salomón deja de tener el corazón completo. Y posiblemente Eclesiastés recoge el final de la vida de Salomón. Es decir, un Salomón que de pronto dice, esa sabiduría que yo tuve la desperdicié. Creí que efectivamente la sabiduría sin el temor del Señor podía ser grata. He descubierto que es algo vacío y doloroso, porque conoces la condición humana y la condición humana no es buena. El hombre está caído en el pecado y como él dice, lo que está torcido no hay manera de enderezarlo. La naturaleza humana no la endereza nadie, ni siquiera aquel argentino que se llamaba Ernesto Guevara y que hablaba del nuevo hombre, es imposible. Y al final del libro de Eclesiastés yo creo que aparece la redención de Salomón. Cuando él dice, bueno, llega un momento en que uno es viejo y seguramente está escribiendo el Salomón viejo, viejísimo, y uno tiene que darse cuenta de que hay más que lo que hay debajo del sol, que uno va a comparecer ante Dios y que tiene que tener en cuenta cómo comparece ante Dios. Y por cierto, si me permites robarte unos segundos, tengo que decirte que el que fue presidente de Francia, varios mandatos, François Mitterrand, que era un socialista histórico muy importante internacionalmente, pasó los últimos meses de su vida leyendo y releyendo el Eclesiastés. Y la razón es que de pronto leyendo Eclesiastés, él había llegado a la conclusión de que esa era la verdad. Realmente eso expresaba lo mismo que él había vivido. Wow, no lo sabía No eso. sé si además él se reconcilió con Dios al final de su vida, eso lo ignoro, no lo sé. Pero sí sé que efectivamente él leía y releía y volvía a leer Eclesiastés en la idea de que Eclesiastés reflejaba lo que había sido la vida para él, que fue varias veces presidente de la República Francesa. César, ¿puede un hombre simple, básico, sin demasiado conocimiento, enseñarte algo a vos? En realidad yo creo que es la gente que al final me acaba enseñando. Es decir, lo que voy a decir ahora puede resultar chocante, pero si contribuye a eliminar esa leyenda sobre mi humildad, casi lo voy a celebrar, ¿no? Hay gente de la que se supone que tendría que aprender algo y mi experiencia muchas veces es que realmente no tienen nada que enseñarme. Incluso a veces gente que tiene una cierta consideración, a veces una consideración, a veces los estoy oyendo y digo, este sujeto no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, lleva rebuznando media hora y él no lo sabe y los que lo escuchan tampoco, y a mí me está haciendo pasar un mal rato porque no lo puedo decir en público. No voy a salir ahora y voy a decir, ¿han oído ustedes a este señor una hora? Pues no ha dicho nada más que pavadas, y disparates. Eso me pasa. Pero al mismo tiempo sí me encuentro lo otro.
Y eso me resulta muy hermoso y muy estimulante. A mí a veces me han reprendido porque a lo mejor viajo a Guatemala o viajo a Perú o viajo a otros países y de pronto no tengo ningún interés en escuchar a alguien que se supone que es una lumbrera, que muchas veces no lo es ni por aproximación, y sin embargo me interesa enormemente pararme a tomar un café o almorzar con alguien anónimo, que a lo mejor es un miembrecito de la iglesia en quien nadie repara porque es el que coloca los himnarios o cosas de ese tipo, y sin embargo yo sí tengo mucho interés en hablar con él. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la gente de la que puedo aprender. Y yo me encuentro con que mucha gente que se ha colocado en lugares encumbrados y la han colocado en lugares encumbrados, realmente no me enseña nada, porque incluso muchas veces lo que dicen es un disparate. Y sin embargo, me encuentro a gente que es anónima muchas veces, que no es conocida, que la gente pasaría por su lado sin detenerse. Y esa gente me enseña muchas cosas. Y de pronto ahí creo que sí tengo una cierta capacidad de percepción. Y entonces cuando sucede eso, yo me paro. Incluso en ocasiones cuando la persona se da cuenta de que lleva hablando varios minutos y yo simplemente escucho, de pronto me dice: usted discúlpeme, yo sería el que tendría que estarle escuchando, disculpe que estoy hablando mucho. Y yo le digo: no, no, por favor, siga usted hablando, de verdad me interesa lo que usted dice. Y me interesa de verdad porque está diciendo cosas interesantes. A veces tengo la experiencia en redes sociales de que, por ejemplo, veo un tweet o veo un comentario en Facebook, etcétera, que inmediatamente a esa persona la respondo, me pongo en contacto con ella porque ha dicho algo que me merece la pena. Y muchas veces, muchísimas veces, la otra persona me dice: qué honor que me haya escrito usted, cómo me ha podido escribir, es que no me lo puedo creer. Y yo le tengo que decir: mire, hay una razón, y es que lo que ha dicho usted verdaderamente es muy inteligente, o es muy sabio, o es muy sensible. Y tengo que darle las gracias, ha hecho usted un aporte, ¿no? Y esta gente se queda muy sorprendida y supongo que se apuntan a la leyenda de mi humildad, ¿no? Que no existe. Es decir, insisto en que yo simplemente tengo una visión muy realista y sé, desde luego, perfectamente qué gente merece la pena hablar con ellos horas y qué gente verdaderamente solo por sacrificio y obediencia al Señor, pues te quedas hablando con ellos, ¿no? Aunque ellos seguramente piensen que son tan importantes que te están haciendo un favor, que va, te están aburriendo mortalmente y están poniendo tu paciencia a prueba. Y esto lo puedo decir, aunque lógicamente voy a silenciar nombres, ¿no? Pero hay gente que está hablando contigo, dice una frase, se le cae una pluma de pavo real, dice otra frase, se le cae otra pluma de pavo real, y tú ahí estás aguantando por educación y por amor y por obediencia al Señor, pero diciendo: alguien que quiera a este hombre, su mujer, su secretaria, alguien de su equipo, debería decirle Acabas de dar una que pincelada. realmente está haciendo el ridículo, ¿no? Y sin embargo, pues hay otra gente que no es así. Y es curioso que esto lo dice Salomón en Eclesiastés, cuando habla de esa historia, que es posible que se corresponda a un hecho real, aunque nosotros no sepamos cuál es, donde dice que quedó una ciudad cercada, que la ciudad estaba en una situación desesperada y que en el interior de la ciudad había un hombre sabio que hubiera podido salvarla, pero nadie pensó en él. Y yo creo que en muchas ocasiones eso sucede. A veces de pronto hay una mujer sabia, hay un hombre sabio, incluso a veces hasta un jovencito, un anciano sabios, que podrían actuar, pero nadie piensa en ellos, porque no es gente conocida, porque la gente no se mata por darles la mano, por hacerse una foto con ellos, por hacerse un selfie, entonces nadie piensa en ellos y sin embargo esa gente es la que hubiera podido salvar la ciudad, como dice Salomón. Te decía que acabas de dar una pincelada en donde se ve tu corazón. Y eso es muy bueno. Estamos derrotando el bronce. Estamos viendo, estamos No, viendo al hombre que hay detrás del prócer del conocimiento. Eh, Cuando voy a la costa argentina, a Santa Teresita, las playas de, de Buenos Aires,
hay un pintor ahí en la avenida principal, en el centro, cuando no tenés muchas opciones para hacer a la noche, sino ir a caminar. Y hay un pintor que da unas pinceladas locas, comienza así y termina haciendo obras de arte. Y ahora te propongo esto con las últimas preguntas ya que te voy a ir haciendo. Yo inicio una frase y vos la terminas. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Lutero era un hombre. Constante, era un hombre tenaz, era un hombre que no retrocedía. La familia para mí es. Es un paraíso de recuerdos al que visito muy a menudo porque son muy gratos. Y es también mi hija, que es prácticamente la única familia que me queda, porque el resto de familia que me queda es mi hermano y mi madre, que viven en España y que no sé si me voy a encontrar con ellos físicamente alguna vez, pero efectivamente es algo muy entrañable y muy hermoso. Hoy mi hija cumplía años, yo la felicité anoche, por eso de ser el primero que la felicitara, incluso antes que su marido, y ella me llamó hoy y me dijo: papá, me siento muy bendecida. Y me contó algunas de las razones por las que se sentía muy bendecida y yo creo que me sentí todavía más bendecido que ella. De modo que para mí la familia es un lugar, aunque sea una familia pequeñita y en la distancia y yo viva solo y no me sienta en absoluto solo, es en parte lo que fue el pasado, recuerdos de los que yo solo recuerdo lo hermoso. Los que son recuerdos difíciles me arrancan incluso una sonrisa porque veo el lado cómico, y en el presente pues es realmente un oasis a veces en medio de situaciones desérticas. ¿Ya sos abuelo? No, yo espero que en algún momento serlo, pero no se me ocurre decirle nada al respecto a mi hija, porque creo que esa es una decisión que tienen que tomar mi yerno, que es un muchacho extraordinario al que yo quiero como si fuera mi hijo, y mi hija. Qué hermoso, sí, los hijos son algo hermoso. Perdono a. A todo el mundo, porque en realidad hay mucha gente que que ni siquiera necesito perdonarlos. Es decir, no me han creado una sensación de malestar como para pensar que los tengo que perdonar. Y con el paso del tiempo cada vez ha sido más así. O sea, ha habido gente que me ha dicho, pero bueno, esto es intolerable, etcétera. Y sin embargo, Adriana, te lo digo sinceramente, la gente que actúa así, a mí cada vez de manera creciente me ha ido produciendo más una sensación de pesar y de lástima que otro tipo de sentimientos, ¿no? Y la verdad es que no necesito mucho perdonar, pues tampoco me siento herido, dolido, ofendido como para pensar que tengo que perdonar, pero si en algún caso sucede, la verdad es que sí, perdono a todo el mundo. Una pregunta. Un sueño no cumplido. Yo creo que el sueño no cumplido, fíjate, es lo primero que me ha venido a la cabeza. Es un sueño que yo tuve durante años, que era un sueño que se repetía periódicamente. Te lo voy a contar, creo que no lo he contado nunca en público, solo me estás pillando en horas bajas, porque estoy contando cosas que nunca he contado en público, aunque sí he contado a alguna persona muy cercana. Pero yo tuve un sueño durante años, que yo caminaba por una calle que hubiera podido ser la calle en la que vivo ahora. No era la calle en la que vivo ahora, pero era un estilo a esa calle, pues una calle de esas americanas con casitas de una planta y una especie de césped delante, etcétera. Yo regresaba a mi casa de trabajar, llevaba debajo del brazo un par de volúmenes en griego, de libritos en griego, lo cual quiere decir que estaba enseñando historia o griego o Nuevo Testamento, algo de este tipo. Y entonces yo llegaba a la puerta de mi casa, se abría la puerta de mi casa, salían dos niños pequeños, que eran mis hijos, y de pronto salía una mujer que siempre era la misma, siempre se estaba secando las manos en un delantal blanco,
y a la que nunca conseguí ver la cara, porque aunque estaba de frente era como si tuviera el rostro de cristal y al darle la luz del sol solo viera el reflejo del sol y nunca viera la cara. Yo estoy convencido de que ese sueño, que duró años y sé cuándo dejé de tenerlo, hace ya unos 10 años, pero lo tuve durante años, era un deseo irrealizado. Es decir, ¿qué es lo que quiero? Lo que yo quisiera es no vivir la vida de batallas que vivía entonces, que luego han venido batallas mucho más duras, más encarnizadas y mayores. O sea, Sí. aquello casi me parece la vida del jubilado comparado con lo que he vivido después, ¿no? Pero entonces yo lo viví así y entonces a mí me gustaría no estar en esto, me gustaría que no me conociera la gente, no ser famoso, que no me paren por la calle. Lo que yo querría es poder enseñar tranquilamente a un grupo de alumnos una materia de las que me gusta y luego regresar tranquilamente a mi casa y que me estuviera esperando mi esposa con 2 niños pequeños que se me agarraban a las piernas, un niño y una niña, con los que yo jugaría. Y ese Wow. sueño yo creo que lo tuve posiblemente durante más de una década. Y de pronto, un día, desapareció. Y yo fui consciente la última vez que lo tuve de que era la última vez que lo tenía. Que efectivamente no iba a volver a aparecer y que ese sueño no se iba a cumplir nunca. No estoy pesaroso por ello. Es decir, posiblemente ese sueño expresaba lo que yo quería, que no era la voluntad del Señor para mí. Y para aquella gente, a veces te encuentras gente que envidia la situación en la que estás, es decir, que piensa, a mí me gustaría también publicar un libro y que se formara una fila enorme de gente para que dedicara el libro y que me reconocieran por la calle y que fuera al supermercado, como le pasa a usted aquí, la gente le saludara porque la ha visto en televisión. A mí me encantaría. Y yo pienso, pues yo nunca lo quise. Y posiblemente lo tengo porque nunca lo quise. Yo me he llegado a encontrar con gente que ha venido a preguntarme cómo se llega a esa posición, como si yo tuviera una especie de fórmula mágica que si yo le cuento la fórmula mágica va a tener mi vida, ¿no? Pobrecito, querer vivir mi vida, pero bueno, alguno lo ha pensado. Incluso a mí ha habido gente que se ha dirigido a mí pensando que yo tengo la posibilidad de comunicar mágicamente mi situación a otra persona. Y incluso a través de persona interpuesta ha preguntado si yo estaría dispuesto a pasarle también eso. Algo verdaderamente de delirio, ¿no? Y sin embargo César Vidal sabe lo que quería y sabe que no lo ha tenido y que ha renunciado a ello, no con dolor ni con pesar, con alegría, porque Dios tenía otros propósitos para él. Pero a César Vidal, ¿qué le hubiera gustado? Le hubiera gustado enseñar a lo mejor a un grupo no muy grande de alumnos para poder estar más cerca de ellos, pues haber hablado de Sócrates o haberle enseñado griego, que lo he hecho en alguna ocasión, o haberme detenido en la exégesis de la carta a los Gálatas y luego haber vuelto a casa donde me esperaba mi esposa y 2 niños pequeños con los que jugaría en lo que ella terminaba de hacer la comida. Ese ha sido el sueño siempre de César Vidal y, por supuesto, el Señor decidió que no me quedara detrás del rebaño y me sacó de ahí, pero no porque yo se lo pidiera, ni porque lo ambicionara, ni porque lo quisiera, porque yo siempre he sabido lo que quería. Y no es en absoluto la vida que el Señor me ha llevado a vivir. Es así. Te- Recordarás el final del Gladiador, ¿no? Además de una música increíble, ¿no? Cuando él ya parte, me hiciste sentir como ese final, ¿no? En donde uno por ahí busca otra cosa. ¿Te has sentido derrotado, César? Vamos a ver, la cuestión de la derrota es algo que yo siempre he enfocado y además se lo he dicho muchas veces a la gente, esto sí que lo he dicho centenares de veces como mínimo a la gente. Yo siempre lo he enfocado como que podemos tener muchas derrotas, pero que eso no debería preocuparnos. Porque, primero, la historia de la humanidad es muy larga, dura milenios. Y esa historia, uno se da cuenta desde las primeras páginas de Génesis,
que es la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Y en esa lucha hay episodios en los que el diablo se impone, obtiene victorias parciales en algunas épocas. Sin duda, cuando la Inquisición quemaba a esos evangélicos, el diablo estaba encantado de que efectivamente la Inquisición actuara como su instrumento, ¿no? Y sin duda, cuando en un momento determinado Hitler lanzaba sus divisiones acorazadas por todas partes, el diablo estaba encantado de la eficacia de uno de sus grandes siervos en el siglo XX, y podría multiplicar los ejemplos. Y puede darse la circunstancia de que a nosotros, como individuos, nos toque vivir una de esas épocas en que el diablo se cobra algunas victorias parciales. Pero yo tengo la absoluta seguridad, no tengo la más mínima duda, pero ni la más mínima sombra de duda, de que cuando esta guerra acabe, yo voy a estar en el bando vencedor. De manera que la derrota no me preocupa, porque yo asimilo que puedo tener derrotas parciales. Lo he sabido siempre, que yo podía tener derrotas parciales y además grandes, y las he tenido. Pero siempre he sabido que cuando aquí se acabe todo, yo voy a estar en el bando que va a ganar. Y por los siglos de los siglos. ¿Qué lugar ocupa el dinero para vos? Pues la verdad es que ninguno. No tengo ni idea del dinero que tengo. Generalmente, en algunas ocasiones, mi hija me dice: papá, que tienes una cuenta que te quedan $15. Y yo le digo: ¿de verdad? Sí, papá, y te van a pasar el cobro de no sé qué. Y entonces yo se lo agradezco y le digo: bueno, voy a mirarlo. Y entonces, pues no sé, saco algo de otra cuenta y lo meto en la de los $15 o algo así. Entonces, eso te dice cómo va. Pero realmente el dinero es algo que no me preocupa. Necesito, lógicamente, el dinero, porque si no, no me dan en el supermercado lo que tengo que comprar. O no puedo pagar libros, o no puedo pagar el teléfono, internet o lo que sea. Pero la verdad es que el dinero no me ha importado nunca. Y de hecho yo he tomado muchas decisiones en mi vida consciente de que perdía muchísimo dinero. Es decir, yo ha habido decisiones que sabía el dinero que perdía, y de todas formas las he tomado. Es decir, en un momento determinado yo he abandonado un lugar de trabajo donde yo creo que es donde más dinero me han pagado en toda mi vida, para irme a otro sitio donde me pagaban la cuarta parte, y me fui muy contento sabiendo que iba a cobrar muchísimo menos, pero convencido de que por pura integridad era lo que tenía que hacer, y no me dolió y no lo lamenté. O sea, sinceramente yo pensaba que era lo que tenía que hacer. Yo suelo decirle muchas veces a la gente que los problemas de dinero son solo de dinero, a pesar de que yo soy una persona que vive con mucha austeridad, a pesar de que nunca me endeudo, porque yo recuerdo lo que dice la Biblia en Proverbios, de que el que se endeuda se convierte en esclavo de aquel que tiene su deuda. Pero a pesar de todo eso y de ser cuidadosos, sin embargo, yo no tomo decisiones jamás por dinero, y cuando a veces me hablan de, bueno, tal cosa, le digo: mira, el problema del dinero al final simplemente es conseguir dinero. Es mucho más problemático si destruyes tu vida de familia, si deterioras tu relación con el Señor, si te apartas de Jesús. Eso es mucho más complicado. El dinero al final es un problema de dinero, y bueno, ya veremos cómo se soluciona eso, aunque a veces resulte difícil. Si me permites, te voy a contar una anécdota en este sentido que me pasó a los pocos meses de venir a Estados Unidos, ¿no? Yo no llevaba mucho tiempo aquí, quizás 7 o 8 meses, y recibo una llamada del banco de una señora muy amable que me dice que quería ofrecerme unos productos bancarios. Yo no tenía ningún interés en ningún producto bancario, pero como en aquel entonces andaba sin trabajo y todo lo demás, dije: bueno, pues esta señora me va a entretener media hora, me va a dar un café, el banco no está lejos, me acerco. Es verdad, de hecho puedo ir caminando a esta sucursal bancaria. Y entonces llegué, y la mujer, todo lo que me iba ofreciendo eran formas de endeudarme. Y me decía: porque no sé qué. Yo le decía: mire, no me interesa. Y entonces me decía: bueno, pero tengo otra cosa. Y pues es que no me interesa. Y cuando ya me había ofrecido media docena y yo vi que la pobre se me estaba desmoralizando, le dije: mire, digo, yo nunca me endeudo. Digo, yo parto de la base de que no hay que endeudarse nunca,
Y si algo me interesara mucho, que no se me ocurre que me podría interesar, digo, yo ahorro y cuando tengo el dinero lo compro. Y si no soy capaz de esperar ahorrando, pues es que no merecerá tanto la pena. Y entonces la mujer se me queda mirando muy seria y me dice, eso que ha dicho usted es muy sabio. Usted no sabe el dolor y el sufrimiento que se ahorraría la gente si pensara como usted. Vuelve a quedarse en silencio y de pronto dice, claro, que si la gente pensara como usted, yo no tendría trabajo. Y entonces yo dije, o sea, esta señora es capaz de ver lo que es el bien, pero al mismo tiempo reconoce que su trabajo es empujar a la gente, que por cierto es bastante imprudente, porque a mí no me empujó, es empujarla por el camino del mal, ¿no? Y entonces yo creo, como dice el refrán español, que el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Creo que la enseñanza de las escrituras en ese sentido es muy clara y a mí me da mucha pena, pero muchísima pena cuando veo a tantos creyentes que le dan un papel al dinero tremendo en su vida y a tantos predicadores que engañan a creyentes ofreciéndoles un papel en su vida del dinero que nunca debería tener el dinero porque ese lugar quien lo tendría que ocupar es Jesús. Es patético, pero es cierto lo que estás diciendo. César, ¿qué es el amor? Dios es amor y seguramente lo que vivimos como amor en esta vida, que tiene muchas formas, al final no es nada más que un reflejo, seguramente muy pálido y muy débil, de lo que es Dios. Y seguramente cuando uno siente ese amor especial que no se puede expresar con palabras hacia la persona con la que compartes tu vida, hacia tus padres, a pesar de los defectos de tus padres, hacia tus hijos, a pesar de que tus hijos a lo mejor lloren por la noche y no te dejen dormir y al día siguiente vayas para el trabajo con la cabeza que se te cae a los lados, etcétera. Y todo eso efectivamente es el amor y en última instancia yo creo que nos muestra cómo todo lo bueno que tenemos en esta vida viene de Dios, cómo realmente no hay nada que vayamos a encontrar al otro lado que no hayamos tenido un pedacito chiquitito aquí y cómo al mismo tiempo lo que vamos a encontrar al otro lado va a ser infinitamente mejor que ese pedacito chiquitito que hemos tenido aquí, que ese reflejo pálido de lo que es Dios y la cercanía de Dios. En el testamento del pescador usaste palabras para que el lector se enamorara de Jesús. Si te pidiera resumido unas palabras para que el que nos va a escuchar, que te va a escuchar, se Vamos a enamore de ver, Jesús, ¿qué vamos diría? a ver. El Testamento del Pescador es un libro muy especial. Ah, Ganó un premio literario en España. Fue un libro de enorme éxito. Para que te hagas una idea, en España en aquella época se elaboraba todos los años un listado de los libros de tema espiritual más vendidos. Y el año que apareció el Testamento del Pescador fue el libro de tema espiritual más vendido, solo la Biblia se vendió más, y estaba muy por delante de los libros del Papa Juan Pablo II y del Dalai Lama. El Testamento del Pescador fue algo impresionante. Todavía al año siguiente no era el más vendido después de la Biblia, pero estaba todavía entre los más vendidos. Y el Testamento del Pescador, y seguramente tú te habrás percatado de ello, fue el intento de escribir una novela sencilla, no superficial, que son dos cosas distintas. Hay gente que cree que la superficialidad es sencillez, y no, la sencillez no. puede ser enormemente profunda, no hay nada más que leer el Evangelio de Juan para darse cuenta de ello, por ejemplo. Y era un intento de poder escribir una novela sencilla que acercara a la gente a Jesús, tal y como la pudo ver ese pescador que se llamaba Pedro, y tal y como seguramente le tradujo muchas veces a Pedro Marcos a la hora de predicar el Evangelio en alguna parte del imperio, ¿no? De modo que eso es lo que pretendía el testamento del pescador. El pescador es Pedro. Y para mí es enormemente
interesante que en última instancia, posiblemente en ese Evangelio de Marcos, que es el Evangelio de Pedro contado por Marcos en realidad, tal y como yo lo veo, y creo que no me equivoco, hay un momento en el que Jesús se encuentra con esos discípulos que le han seguido durante años, pero que no se han enterado de muchas cosas. Están viendo que entran en Jerusalén y están viendo a ver qué puesto y qué ministerio les va a dar Jesús en el reino que va a implantar en Jerusalén, y están discutiendo, porque claro, no es lo mismo que te toque asuntos sociales que economía y hacienda, y lógicamente quieren tener los puestos más cercanos, y algunos ya saben que han estado algo más cerca de él, o sea que a ver si explotamos esto. Y entonces de pronto Jesús dice algo tremendo, y ese es el centro del Evangelio. El Evangelio tiene un antes y un después en Marcos. Cuando él dice, mira, esto es lo que hace todo el mundo. Los políticos son unos descarados que se suelen presentar como siervos de la gente, pero en realidad se sirven de la gente. No sirven a la gente, sino que se sirven de la gente. Y yo puedo comprender que esa sea vuestra tentación, pero vosotros no podéis ser así. Y lo que va a caracterizar a mis discípulos es que efectivamente no se sirven de la gente, sino que sirven a la gente. ¿Y por qué? Porque yo, que soy el Hijo del Hombre, y Jesús utiliza ese título porque es un título para cualquiera que va a Daniel extremadamente glorioso. Es el Hijo del Hombre al que se le dio todo poder y todo reino y descendió del cielo. Algo impresionante, ¿eh? Yo, que soy el Hijo del Hombre, sin embargo, he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y a partir de ahí empieza la última parte de Marcos, la consumación de la vida y de la enseñanza de Jesús, y todo lo anterior ha sido como una especie de prólogo. Ese es el centro del Evangelio de Marcos. Eso es Jesús. Es el hecho de que de pronto estamos perdidos, como la oveja perdida, que como no vaya a buscarla el pastor, vamos, se la meriendan las alimañas en cualquier lugar del campo. Estamos perdidos como esa moneda que se te cae y que como no la encuentres no va a volver rodando, te va a subir por la pierna y se va a meter en tu bolsillo. Estamos perdidos como aquel hijo bastante tonto de la parábola mal llamada del hijo pródigo, porque en realidad debería llamarse del buen padre o de los dos hijos, porque hay una lección para cada hijo. Y en esa situación de perdición en la que no podemos hacer nada por nosotros, ni podemos acumular méritos, ni podemos realizar ceremonias, ni cosa parecida, en esa situación Dios viene a buscarnos en la persona de Jesús. Y viene a buscarnos, además, no con esa imagen tan falsa que se repite ahora, que bueno, Dios no le importa lo que hagas porque te quiere, como un padre, no como un padre, no, como una abuela tonta en todo caso, ¿no? Si te deja hacer lo que quieras aunque te esté haciendo daño, ¿no? Dios viene a buscarte para que tengas una nueva vida, y eso es algo que a Dios no le sale gratis, porque Jesús tuvo la muerte de un siervo, de un esclavo, en una cruz, y fue así para pagar con su vida el rescate por la nuestra. Eso es Jesús. Jesús sigue invitando a la gente a vivir una nueva vida que él describe como un banquete, como unas bodas, como el regreso de ese hijo perdido al que recibe su padre, como seguramente el alivio de la pobre ovejita cuando vio al pastor que aparecía y la salvaba de en medio del campo, que seguramente se había quedado ya ronca de tanto balar pidiendo socorro. Y eso es realmente Jesús, es el que viene a buscarnos, el que nos ofrece volver a la casa de Dios y que Dios sea entonces sí nuestro Padre. Qué descripción. ¿Qué es la muerte? Pues la muerte es simplemente la puerta para llegar al otro lado. Pero, y podría contar alguna experiencia personal en este sentido, pero ahí sí que no me voy a detener, al menos esta vez. Es terrible en el sentido de que de pronto vemos que aquello que amamos, sea nuestra vida o sean otras personas, efectivamente desaparece,
se desvanece y se desvanece de una manera que a veces esperabas, pero que muchas veces acontece sin que realmente puedas hacer nada para evitarlo, de la manera más inesperada, golpeando a los que menos se pensaría que va a golpear. Pero a fin de cuentas, la muerte es la puerta que cruzamos para llegar a otra dimensión y una dimensión que es eterna. Y lo importante no es la muerte, lo importante es de qué manera cruzamos esa puerta para ver lo que nos encontramos al otro lado, ¿no? Yo no tengo miedo a la muerte, acuerdo. ¿Desde cuándo no tengo miedo? Sé lo que me voy a encontrar al otro lado. Sé que además tengo una seguridad de lo que me voy a encontrar al otro lado porque no depende de mí. Si dependiera de mí, evidentemente no tendría esa seguridad, pero como no depende de mí y depende de la obra de Jesús en la cruz y depende de ese amor que se ha manifestado en la cruz del Calvario y que yo recibí por fe, pues efectivamente estoy tranquilo sobre lo que voy a encontrar. Y cuando yo todas las noches antes de dormirme oro, y generalmente cuando yo oro por las noches, lloro en primer lugar pidiéndole perdón a Dios por los pecados que haya podido cometer en el día. Y además siempre digo, muéstrame incluso aquellos que yo no he conocido, porque a lo mejor alguno yo soy consciente de que lo he cometido, pero a lo mejor ha habido otros que no soy consciente de ellos, ¿no? Y entonces le pido perdón también por aquellos de los que yo no sea consciente. Y junto con eso, suelo acordarme de algunas personas en ese momento, no siempre de las mismas, pero sí de algunas personas. Y finalmente, yo siempre le digo al Señor, bueno, pues si todo va bien, nos vemos mañana aquí. Y si no fuera así, pues nos vamos a ver todavía mejor. Entonces yo me voy a dormir con una tranquilidad absoluta y es algo que me viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Sos consciente que en tus libros dejas un legado, ¿no? El día que... Vamos a ver, yo siempre he tenido muy claro que yo no escribo por escribir, ni escribo por ganar dinero, ni escribo por que me conozcan, ¿eh? Yo siempre he escrito con una finalidad. A veces esa finalidad resulta más evidente, ¿eh? Pues si yo escribo apóstol para las naciones o más que un rabino, etcétera, pues o el testamento del pescador, la finalidad es muy evidente. A veces esa finalidad no aparece expresada con tanta claridad, pero también está ahí, ¿eh? Y hoy hablaba de una novela que va a aparecer en este mes de octubre, Dios mediante, que es mi última novela, que se llama El exiliado. Hace muy poquitos meses apareció otra que es El árbol de carne, muy relacionada con la historia de Hispanoamérica, una novela. Y es obvio para mí que aunque sean novelas, yo en todas mis novelas siempre hay un hilo conductor que conecta con toda mi obra y con lo que yo quiero comunicar. E incluso libros que uno diría, pero bueno, esto es historia pura y dura, que tiene que ver con las cosas que comunica por otro lado. Hay libros míos que son simplemente el paso previo a un libro posterior. Pero claro, eso lo sé yo y lo sabe el Señor. Y el lector, pues en muchos casos lee el libro, no ve más allá, nunca se le ocurriría que hay otra cosa después, pero la hay, la hay. Y efectivamente esos libros se han escrito en momentos muy concretos. En muchos casos el Señor ha cambiado la fecha de aparición y siempre la cambia para bien, como siempre que nos cambia el camino lo hace para bien. Y efectivamente que ahí aparece, pues claro que siguen esa finalidad. A mí ha habido gente que me ha preguntado, bueno, ¿y usted qué piensa que tiene que hacer en la vida? Y la respuesta que yo siempre he dado es arrojar luz. Realmente mi misión en la vida es arrojar luz, que la gente pueda ver. Y cuando yo miro mi trabajo secular, por llamarlo de alguna manera, mi trabajo como escritor, mi trabajo como comunicador, etcétera, para mí es muy claro que es un trabajo de arrojar luz y que ya se extiende a lo largo de décadas. O sea, el tiempo va pasando. Esta tienda, como dice Pablo, se nos va desgastando, pero se va acumulando
la manera en que uno ha actuado durante todas esas décadas, y en esas décadas yo he procurado arrojar luz. Y como creo que he sido fiel en ello, el Señor me ha ido permitiendo cada vez arrojar más luz desde más lugares y que alcance a más gente. Gloria a Dios. Bueno, solo me resta darte gracias por tu tiempo, porque No, sé lo he que pasado muy bien, porque estabas además cansado. he podido recordar, no, estaba roto cuando empezamos la entrevista, porque había tenido un día, el programa de La Voz es un programa muy trabajado y muy cansado, es decir, la sensación que podemos dar a los oyentes es que, bueno, lo estamos haciendo como podríamos estar jugando a las cartas, ¿no? Pero es un programa duro que exige muchas horas de preparación, y cuando terminamos, los que terminamos y empezamos siempre, que es mi productor Isaac Jiménez, que es creyente y además es un genio, y yo terminamos muertos, pero es que incluso la gente que va entrando y saliendo del programa, como Lorenzo Ramírez, como María Jesús Alfaya o los distintos colaboradores, también acaban cansados porque es un programa muy duro. Pero hoy, aparte de mi programa de radio, que es muy duro, grabamos 2 programas de televisión, y entonces ya te puedes imaginar cómo termina uno. Y para terminarlo de arreglar, la hora antes de conectarme contigo, tuve que estar viendo cuestiones administrativas de Teshuvá, de nuestro centro de estudios bíblicos, con lo cual me has pillado ya casi para que me hubieras ungido con aceite en vez de haberme hecho una entrevista, ¿no? Bien, gracias César. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde mucho, y como siempre te escribo, siempre estás en mis oraciones. Necesitamos Cosa que te la luz y la agradezco no sal. sabes cuánto. Si algo agradezco a la gente es precisamente sus oraciones, porque yo soy muy consciente de que es una pelea muy dura, es una lucha muy encarnizada, y necesito muchísimo, muchísimo las oraciones de los demás. Y las agradezco como no os podéis imaginar. Bien, hasta pronto, que descanses y Dios te guarde mucho. Gracias. Igualmente, que el Señor te bendiga muchísimo, Adrián.